Antes de que empiece a contarte esta historia, quiero pedirte algo importante. Lo que vas a escuchar hoy no está en los libros, ni en los monumentos, ni en los discursos oficiales. Es la verdad de quienes fuimos silenciados, de quienes dimos todo y, aún así, fuimos borrados de la historia. Si alguna vez sentiste que la justicia tarda, pero no falla, quédate conmigo hasta el final. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que más personas puedan conocer la historia del Batallón Negro, ese grupo de hombres valientes que superó a la élite y, aún así, fue condenado al olvido. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque solo así podemos romper el silencio y devolverle la voz a quienes nunca debieron ser callados. Ahora sí, escucha con atención, porque lo que voy a contarte, nadie más se atrevió a decirlo. Las balas silbaban sobre nuestras cabezas, cortando el aire húmedo de la selva como si fueran avispones furiosos. El varo se pegaba a mis botas, y el sudor me corría por la frente, mezclándose con la sangre seca de una herida que ya ni sentía. Recuerdo ese instante como si fuera ayer, aunque han pasado décadas. Recuerdo el miedo, el coraje, la rabia, sobre todo, la certeza de que nadie, fuera lo que fuera que hiciéramos, iba a contarlo por nosotros. Porque éramos el Batallón Negro, y para el ejército, para el país, para la historia oficial, simplemente no existíamos. Me llamo Samuel, y fui uno de los sargentos del Batallón 614, aunque ese número, ese nombre, nunca aparecerá en los libros de historia. Éramos un batallón formado casi exclusivamente por hombres negros, la mayoría de nosotros hijos de campesinos, jornaleros, obreros, algunos incluso descendientes de esclavos liberados apenas una generación antes. Nos reclutaron con promesas de gloria, de igualdad, de que el uniforme nos haría hermanos de armas. Pero la verdad era otra. Nos enviaron a la guerra porque nadie más quería ir, porque éramos prescindibles, porque si caíamos, nadie lloraría por nosotros. La primera vez que nos formaron en el patio del cuartel, el capitán Blanco, sí, así se llamaba, ironías del destino, nos miró con desprecio apenas disimulado. «Aquí no hay lugar para la flojera ni para la indisciplina», gritó, paseándose frente a nosotros. «Si alguno de ustedes piensa que va a recibir trato especial, está equivocado. Aquí todos son soldados, pero algunos tendrán que demostrarlo más que otros». Sus ojos se detuvieron en mí, y sentí el peso de su mirada, como si quisiera decirme que, para él, yo nunca sería suficiente. Pero no fue capitán Blanco quien nos forjó. Fue el sargento mayor Pereira, un mulato de voz ronca y manos callosas, quien nos enseñó a sobrevivir. «Aquí afuera, el color de la piel no importa», nos decía en las noches, cuando el frío y el miedo nos hacían temblar. «Aquí, lo único que importa es que el al lado no te deje morir». Y así, entre ejercicios extenuantes, marchas interminables y noches sin dormir, nos hicimos hermanos. La guerra llegó como una tormenta. Nos enviaron al frente más peligroso, donde la selva era tan densa que la luz apenas llegaba al suelo. Los enemigos eran invisibles, pero letales. Los batallones de élite, los que salían en los periódicos, no duraban ni una semana allí. Pero nosotros, el Batallón Negro, resistimos. No porque fuéramos más fuertes, sino porque no teníamos otra opción. Sabíamos que, si caíamos, nadie vendría a rescatarnos. Recuerdo la primera emboscada. Era de madrugada, y la niebla cubría todo como un sudario. Íbamos en silencio, atentos a cada sonido. De repente, el infierno se desató. Disparos, gritos, explosiones. Vi a mi amigo Joaquín caer a mi lado, una bala en el pecho. Quise ayudarlo, pero el sargento Pereira me gritó: «Sigue avanzando. Samuel, no te detengas». Y yo avancé, con el corazón hecho trizas, porque sabía que, si me detenía, moriríamos los dos. Esa noche, cuando todo terminó, nos reunimos alrededor de una fogata improvisada. Éramos menos de la mitad de los que habíamos salido esa mañana. Nadie lloró, no porque no quisiéramos, sino porque el dolor era tan grande que no cabía en lágrimas. El sargento Pereira nos miró uno a uno y dijo: «Hoy demostramos que valemos tanto como cualquiera. Pero no esperen medallas. No esperen homenajes. Lo único que tenemos es a nosotros mismos». Y así fue. Cada victoria, cada avance, cada misión cumplida era ignorada por el alto mando. Cuando los batallones de élite fracasaban, nos enviaban a nosotros. Y nosotros cumplíamos. Rescatamos prisioneros. Tomamos posiciones imposibles, sobrevivimos a emboscadas que habrían destruido a cualquier otro.
Pero en los informes oficiales, nuestros nombres no aparecían. Las fotos de los periódicos mostraban a otros, siempre a otros. Una vez, después de una operación especialmente difícil, el general en jefe vino a visitarnos. Nos formaron en el patio, sudorosos, cubiertos de barro y sangre. El general se paseó frente a nosotros, sin mirarnos a los ojos. «Buen trabajo, soldados», dijo, y se fue. Ni una palabra más, ni una mención en el boletín. Esa noche, en la barraca, uno de los muchachos, Lucas, preguntó, «¿Por qué seguimos luchando si nadie nos reconoce?». El silencio fue la única respuesta, pero la verdad es que luchábamos por nosotros mismos, por demostrar, aunque fuera solo entre nosotros, que éramos capaces, que no éramos menos que nadie, que el uniforme, aunque manchado de barro y sangre, era nuestro escudo y nuestra bandera. Con el tiempo, el batallón negro se convirtió en una leyenda entre los soldados. Los otros nos miraban con una mezcla de respeto y envidia. Sabían que, si una misión era imposible, nos la darían a nosotros, y sabían que, de alguna manera, la cumpliríamos. Pero también sabían que, si caíamos, nadie preguntaría por nosotros. Recuerdo una noche en particular. Habíamos regresado de una misión en la que habíamos rescatado a un grupo de soldados de un batallón de élite que había sido emboscado. Los encontramos rodeados, sin munición, desesperados. Nos lanzamos al ataque, gritando como demonios, y logramos romper el cerco. Cuando regresamos al campamento, los oficiales del batallón de élite recibieron medallas y felicitaciones. A nosotros, nos mandaron a limpiar las letrinas. Esa noche, el sargento Pereira reunió a todos en la barraca. «No dejen que les roben el orgullo», nos dijo. «Nosotros sabemos lo que hicimos. Nosotros sabemos quiénes somos». Y en ese momento, sentí una mezcla de rabia y orgullo que nunca he vuelto a sentir. Rabia por la injusticia, orgullo por mis hermanos de armas. Pero la peor traición vino después de la guerra. Cuando todo terminó, cuando los cañones callaron y los soldados regresaron a casa, el batallón negro fue disuelto en silencio. No hubo desfile, no hubo medallas, no hubo discursos. Nos mandaron a casa con una carta de agradecimiento genérica y una promesa de que algún día, tal vez, reconocerían nuestro sacrificio. Intenté encontrar trabajo, pero nadie quería contratar a un soldado negro. Algunos de mis compañeros terminaron en la calle, otros en trabajos miserables. Nadie quería escuchar nuestras historias. Nadie quería saber lo que habíamos hecho. Era como si nunca hubiéramos existido. Años después, intenté buscar nuestros nombres en los archivos del ejército. No encontré nada. El batallón 614 no existía. Las operaciones que habíamos realizado estaban atribuidas a otros batallones. Nuestros muertos no figuraban en los memoriales. Era como si hubiéramos sido borrados de la historia. Pero yo no olvido. Ninguno de nosotros olvida. Cada año, en la fecha en que terminó la guerra, nos reunimos en secreto, los pocos que quedamos. Nos abrazamos, compartimos historias, recordamos a los que no volvieron. Y cada año, renovamos la promesa de no dejar que nos borren. Una vez, mi hijo me preguntó, «Papá, ¿por qué no tienes medallas como los otros veteranos?». Le conté la verdad, sin adornos. Le hablé del batallón negro, de la guerra, de la traición. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con fuerza. «Algún día, papá, yo contaré tu historia», me dijo. Y en ese momento, supe que, aunque el ejército nos hubiera borrado, mientras alguien recordara, seguiríamos vivos. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto si valió la pena. Si todo ese sufrimiento, toda esa sangre, todo ese olvido, sirvieron para algo. Pero luego recuerdo a mis hermanos, recuerdo sus risas, sus bromas, su coraje. Recuerdo cómo, en medio del infierno, nos aferramos unos a otros y sobrevivimos. Y entonces sé que sí, que valió la pena. Porque, aunque el ejército nos haya borrado, nosotros existimos. Y mientras exista alguien que cuente nuestra historia, nadie podrá borrarnos del todo. La última vez que nos reunimos, éramos solo 5. El tiempo y la vida nos han ido quitando los demás. Nos sentamos alrededor de una mesa, en un bar pequeño, y brindamos por los ausentes. Hablamos de la guerra, de la vida, de la injusticia. Y, por un momento, sentí que el batallón negro seguía vivo, aunque solo fuera en nuestros recuerdos. ¿Crees que algún día nos reconocerán?
preguntó Lucas, el más joven de nosotros. Nadie respondió. No hacía falta. Sabíamos que, para el mundo, éramos invisibles, pero para nosotros, éramos héroes. Y así termina mi historia. No con un desfile, no con medallas, no con discursos. Termina con la certeza de que, aunque nos hayan borrado de la historia, seguimos vivos en la memoria de quienes nos amaron, de quienes lucharon a nuestro lado, de quienes se atreven a contar la verdad. Si alguna vez escuchas hablar del Batallón Negro, recuerda que fuimos más que soldados. Fuimos hermanos. Fuimos leyenda. Y, aunque el ejército nos haya borrado, nadie podrá borrar lo que hicimos, lo que fuimos, lo que somos. Pero la historia no termina aquí. Porque cada vez que alguien pregunta, cada vez que alguien quiere saber, yo cuento nuestra historia. Y así, poco a poco, vamos recuperando el lugar que nos negaron. Porque la memoria es más fuerte que el olvido, y la verdad, aunque la escondan, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Recuerdo la última misión, la más difícil de todas. Nos enviaron a tomar una colina que los batallones de élite habían intentado conquistar sin éxito. Era una trampa mortal. Minas, francotiradores, trincheras enemigas. Sabíamos que era casi un suicidio, pero no dudamos. Avanzamos en silencio, cubriéndonos unos a otros, moviéndonos como una sola sombra. El enemigo no esperaba que un batallón de descartados pudiera hacer lo que los mejores no habían logrado. La batalla fue feroz. Perdimos a muchos, pero no retrocedimos. Cuando finalmente tomamos la colina, izamos una bandera improvisada, una camiseta negra atada a un palo. No había fotógrafos, no había oficiales para felicitarnos. Solo nosotros, exhaustos, heridos, pero victoriosos. Esa noche, mientras curábamos nuestras heridas, el sargento Pereira nos miró y dijo, «Hoy hicimos historia, aunque nadie la escriba». Y tenía razón, porque la historia verdadera no siempre está en los libros. A veces, está en la memoria de quienes la vivieron. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que tal vez nunca recibamos el reconocimiento que merecemos. Pero también sé que, mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente nuestra historia, el Batallón Negro seguirá vivo. Así que, si alguna vez escuchas hablar de nosotros, no nos olvides, porque fuimos más que soldados. Fuimos hermanos. Fuimos leyenda. Y, aunque el ejército nos haya borrado, nadie podrá borrar lo que hicimos, lo que fuimos, lo que somos. Y así, en cada reunión, en cada historia contada a calor de una copa, en cada lágrima derramada por los que no volvieron, el Batallón Negro renace. Porque la memoria es el único campo de batalla que nunca podremos perder. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, mientras haya alguien dispuesto a recordar, seguiremos vivos. Porque la historia no la escriben solo los vencedores. La historia la escriben también los olvidados, los invisibles, los que se niegan a desaparecer. Por eso escribo esto, para que, algún día, cuando ya no quede ninguno de nosotros, alguien lea estas palabras y sepa que existimos, que luchamos, que fuimos héroes, aunque nadie nos lo haya dicho. Y así, en el silencio de la noche, en el eco de los disparos, en el recuerdo de los caídos, el Batallón Negro sigue marchando. Invisibles para el mundo, pero invencibles en la memoria. Porque, al final, eso es lo único que importa. Que no nos borren, que no nos olviden, que, aunque el ejército lo haya intentado, la historia verdadera siga viva, latiendo en el corazón de quienes se atreven a recordar. Y yo, Samuel, sargento del Batallón 614, juro que nunca dejaré que nos borren. Porque fuimos, somos y seremos, aunque solo sea en la memoria de quienes nos amaron. Así termina mi confesión. Así empieza, tal vez, la verdadera historia del Batallón Negro. La vida después de la guerra fue, en muchos sentidos, más dura que la propia guerra. Al menos en la selva, sabíamos quién era el enemigo. Aquí, en la ciudad, el enemigo era invisible, silencioso, disfrazado de indiferencia y olvido. Caminaba por las calles y veía a otros veteranos, con sus medallas brillando en el pecho, rodeados de respeto y admiración. Yo, en cambio, era solo un hombre más, uno que cargaba cicatrices que nadie quería ver. Recuerdo la primera vez que intenté contar mi historia en una reunión de veteranos. Era una tarde lluviosa. El salón estaba lleno de humo de cigarrillo y olor a café rancio. Me acerqué a un grupo de hombres que hablaban animadamente sobre sus hazañas. Cuando mencioné el Batallón 614,
Sus rostros se endurecieron. Uno de ellos, un coronel retirado, me miró de arriba abajo y dijo, «No recuerdo ese batallón. ¿Estás seguro de que no te equivocas?» Sentí la vergüenza arder en mis mejillas, pero me mantuve firme. «Estoy seguro, señor. Luchamos en la selva, en la línea del frente». El coronel se encogió de hombros y volvió a su conversación, como si yo no existiera. Esa noche, caminé bajo la lluvia hasta mi casa, con el uniforme empapado y el corazón hecho pedazos. Me senté en la mesa de la cocina, frente a mi esposa, Clara, que me miró con preocupación. «¿Qué pasó, Samuel?», preguntó, su voz suave como una caricia. Le conté lo sucedido, y ella tomó mis manos entre las suyas. «No dejes que te borren, mi amor. Tu historia importa, aunque ellos no quieran escucharla». Clara fue mi roca durante esos años oscuros. Ella me animó a escribir, a poner en papel todo lo que había vivido. Al principio, me resistí. ¿Para qué escribir una historia que nadie leería? Pero, poco a poco, las palabras empezaron a fluir. Escribí sobre Joaquín, sobre Lucas, sobre el sargento Pereira. Escribí sobre el miedo, la rabia, la esperanza. Escribí para no olvidar, para no dejar que el silencio se tragara todo lo que habíamos sido. A veces, en las noches de insomnio, me levantaba y caminaba por la casa en penumbra. Me detenía frente a la ventana y miraba las luces de la ciudad, preguntándome cuántos otros como yo estarían despiertos, luchando contra sus propios fantasmas. En esos momentos, sentía la presencia de mis hermanos de armas, como si aún estuvieran a mi lado, susurrándome al oído que no me rindiera. Un día, recibí una carta inesperada. Era de la madre de Joaquín, mi amigo caído en la primera emboscada. Me agradecía por haberle contado la verdad sobre la muerte de su hijo, por no haberle mentido como hicieron los oficiales. «Gracias por recordarlo, Samuel. Gracias por no dejar que lo olviden». Sus palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Decidí buscar a los pocos sobrevivientes del batallón. No fue fácil. Muchos habían cambiado de ciudad, otros habían muerto, algunos simplemente no querían recordar. Pero poco a poco, fui reuniendo a los que quedaban. Nos encontrábamos en un parque, lejos de miradas curiosas. Compartíamos historias, risas, lágrimas. Era nuestro pequeño refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras ni mentiras. En una de esas reuniones, Lucas me confesó que había intentado quitarse la vida. No podía soportar el silencio, Samuel. Sentía que todo lo que habíamos hecho no valía nada. Lo abracé con fuerza y le prometí que nunca más estaría solo. Desde entonces, nos llamábamos cada semana, aunque solo fuera para preguntar cómo estábamos. El tiempo pasó y la ciudad cambió. Los viejos edificios fueron reemplazados por torres de cristal. Los parques se llenaron de niños que jugaban sin saber nada de guerras ni de batallones olvidados. A veces, me sentaba en un banco y los observaba, preguntándome si algún día alguien les contaría nuestra historia. Un día, mi hija mayor, Mariana, me pidió ayuda para un trabajo de la escuela. Tenía que escribir sobre un héroe. «¿Puedo escribir sobre ti, papá?», preguntó, sus ojos brillando de orgullo. Sentí un nudo en la garganta. «Claro que sí, hija, pero recuerda que no fui un héroe solo. Éramos muchos, y la mayoría ya no está». Mariana escribió un ensayo hermoso, lleno de detalles que yo le había contado. Cuando lo leyó en clase, la maestra la felicitó, pero luego le preguntó, «¿Estás segura de que ese batallón existió?». Mariana, con la frente en alto, respondió, «Si mi papá lo dice, es porque es verdad». Esa noche, la abracé con fuerza. «Gracias por creer en mí, hija». Ella sonrió. «Siempre, papá, siempre». Años después, Mariana se convirtió en periodista. Empezó a investigar la historia del Batallón Negro, a buscar documentos, testimonios, cualquier rastro de nuestra existencia. Se topó con muros de silencio, archivos cerrados, funcionarios que negaban todo. Pero no se rindió. Publicó un artículo en un periódico local contando nuestra historia. Por primera vez, alguien fuera de nuestro pequeño círculo escuchó hablar del Batallón 614. El artículo causó revuelo. Algunos lo llamaron mentira, otros exageración. Pero también hubo quienes recordaron, quienes empezaron a preguntar, a buscar, a dudar de la versión oficial. Mariana recibió amenazas, insultos, pero también mensajes de apoyo. «No dejes de buscar la verdad.
Le escribió un anciano que había servido en otro batallón. Yo los vi luchar. Eran los mejores. Poco a poco, la historia empezó a salir a la luz. Un historiador universitario se interesó en el tema y contactó a Mariana. Juntos, recopilaron testimonios, cartas, fotografías. Descubrieron que muchos documentos habían sido destruidos, pero algunos sobrevivieron, escondidos en archivos olvidados. Cada pequeño hallazgo era una victoria, una prueba de que no estábamos locos, de que no habíamos soñado todo aquello. Un día, Mariana organizó una conferencia en la universidad. Me pidió que hablara. Al principio, me negué. No soy bueno para hablar en público, hija. Pero ella insistió. Papá, es tu historia. Nadie puede contarla mejor que tú. Así que, temblando de nervios, subí al escenario y conté todo. Hablé de la guerra, del olvido, de la traición. Hablé de mis hermanos caídos, de los que sobrevivimos, de los que no pudieron soportar el silencio. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Vi lágrimas en los ojos de algunos estudiantes, vi rabia en los rostros de otros. Alguien se levantó y aplaudió. Pronto, todos lo hicieron. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al fin, alguien nos escuchaba. Después de la conferencia, un joven se me acercó. Mi abuelo me habló de ustedes, señor. Dijo que nunca había visto soldados tan valientes. Lo abracé, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el peso en mi pecho se aligeraba. Pero la lucha no terminó ahí. El ejército seguía negando todo. Los funcionarios se negaban a abrir los archivos. Los políticos evitaban el tema. Pero ya no podían silenciarnos. Cada vez más personas preguntaban. Cada vez más medios se interesaban. La verdad, como el agua, encontraba su camino. Un día, recibí una invitación para asistir a una ceremonia en el Congreso. Querían homenajear a los veteranos olvidados. Dudé en ir, pero Mariana me convenció. Es tu momento, papá. Es el momento de todos ustedes. Me puse mi viejo uniforme, el que apenas me quedaba, y fui. La ceremonia fue emotiva. Hablaron políticos, historiadores, familiares de soldados caídos. Cuando me llamaron al escenario, sentí que las piernas me temblaban. Pero al mirar al público, vi los rostros de mis hermanos de armas, de sus hijos, de sus nietos. Y supe que no estaba solo. Hoy, por fin, reconocemos el valor de quienes fueron olvidados, dijo el presidente del Congreso. Hoy, la historia empieza a hacer justicia. Recibí una medalla, una placa, un diploma. Pero lo más importante fue el abrazo de Mariana, el orgullo en sus ojos, la certeza de que, al fin, nuestra historia salía de las sombras. Después de la ceremonia, nos reunimos en un café. Éramos pocos, pero estábamos juntos. Brindamos por los ausentes, por los caídos, por los que nunca dejaron de luchar. Hablamos de la guerra, de la vida, del futuro. Y, por primera vez, sentí que el Batallón Negro no solo existía en mi memoria, sino también en la historia de nuestro país. Pero la herida del olvido no sana fácilmente. A veces, en las noches silenciosas, los recuerdos vuelven con fuerza. Veo los rostros de mis amigos, escucho sus risas, sus gritos, sus últimos suspiros. Siento el peso de la culpa, de la rabia, del dolor. Pero también siento el orgullo, la dignidad, la fuerza de haber sobrevivido. Un día, Mariana me llevó a una escuela donde los niños estudiaban la historia reciente del país. Me pidió que hablara con ellos. Al principio, dudé. ¿Qué podía decirles a esos niños, tan ajenos al horror de la guerra? Pero cuando empecé a contarles mi historia, vi en sus ojos la misma curiosidad, la misma empatía que vi en los ojos de mi hija años atrás. ¿Por qué los olvidaron, señor?, preguntó una niña, con la inocencia de quien no entiende la maldad del mundo. Porque a veces, los poderosos tienen miedo de la verdad, respondí. Pero mientras haya alguien que recuerde, nadie puede borrarnos del todo. Los niños me rodearon, me abrazaron, me pidieron que les contara más. Sentí que, al fin, la semilla de la memoria germinaba en una nueva generación. Con el tiempo, el Batallón Negro se convirtió en símbolo de resistencia, de dignidad, de lucha contra el olvido. Se escribieron libros, se hicieron documentales, se levantaron monumentos. Pero nada de eso podía devolvernos a los que perdimos, ni borrar el dolor de tantos años de silencio. A veces, me siento en el parque y cierro los ojos. Escucho el murmullo de las hojas, el canto de los pájaros, el bullicio de los niños.
Y, en mi mente, vuelvo a la selva, a la guerra, a mis hermanos de armas. Los veo marchar a mi lado, valientes, decididos, invencibles. Siento su presencia, su fuerza, su amor. Y sé que, mientras yo viva, mientras mi hija viva, mientras haya alguien que cuente nuestra historia, el Batallón Negro nunca morirá. La última vez que nos reunimos, Lucas me tomó de la mano y me dijo, «Gracias, Samuel. Gracias por no dejar que nos borren». Le sonreí, con lágrimas en los ojos. No podría, aunque quisiera. Ustedes son mi vida, mi historia, mi orgullo. Y así, en cada palabra escrita, en cada historia contada, en cada lágrima derramada, seguimos luchando contra el olvido, porque la memoria es el único campo de batalla que nunca podremos perder. A veces, me pregunto qué habría pasado si el ejército nos hubiera reconocido desde el principio. Tal vez muchos de mis hermanos seguirían vivos, tal vez nuestras familias no habrían sufrido tanto. Pero luego pienso que, precisamente por haber sido olvidados, nuestra historia es aún más poderosa, porque resistimos, porque luchamos, porque no nos rendimos. Hoy, cuando camino por las calles de la ciudad, ya no me siento invisible. La gente me saluda, me reconoce, me agradece. Pero lo más importante es que, en el corazón de mi hija, de mis nietos, de los niños que escuchan mi historia, el Batallón Negro vive. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, nadie podrá borrarnos. Así termina, por ahora, mi relato. Pero la historia sigue, en cada palabra, en cada memoria, en cada vida tocada por nuestro ejemplo. Porque, al final, la verdadera victoria no está en las medallas ni en los monumentos, sino en la memoria de quienes se atreven a contar la verdad. Y yo, Samuel, sargento del Batallón 614, seguiré contando nuestra historia, una y otra vez, hasta que el último de nosotros se haya ido, y aún después, mientras haya alguien dispuesto a escuchar. Porque fuimos, somos y seremos, aunque solo sea en la memoria de quienes nos amaron. Y así, en el silencio de la noche, en el eco de los disparos, en el recuerdo de los caídos, el Batallón Negro sigue marchando. Invisibles para el mundo, pero invencibles en la memoria. Porque, al final, eso es lo único que importa. Que no nos borren, que no nos olviden, que, aunque el ejército lo haya intentado, la historia verdadera siga viva, latiendo en el corazón de quienes se atreven a recordar. Y yo, Samuel, sargento del Batallón 614, juro que nunca dejaré que nos borren, porque fuimos, somos y seremos, aunque solo sea en la memoria de quienes nos amaron. Así termina mi confesión. Así empieza, tal vez, la verdadera historia del Batallón Negro. Y así, mientras cierro este capítulo de mi vida, te pido que no dejes que nuestra historia se pierda en el olvido. Si esta confesión tocó tu corazón, si sentiste aunque sea por un instante la injusticia y el coraje de aquellos que fuimos borrados de la historia, te invito a ser parte de nuestra memoria viva. Comparte este video, deja tu comentario, cuéntame si en tu familia también hubo héroes olvidados. Suscríbete al canal para que más personas conozcan la verdad que durante tanto tiempo nos negaron. Porque la memoria se construye entre todos, y sólo así podemos asegurarnos de que nadie, nunca más, sea condenado al silencio. Haz que la historia del Batallón Negro llegue más lejos. Haz que el sacrificio de mis hermanos no haya sido en vano. Haz que la verdad, por fin, tenga un lugar en el corazón de todos. Gracias por escucharme. Gracias por no olvidarnos. Nos vemos en el próximo video.